Que les bendiga. Abran sus Biblias, por favor, en Hebreos, carta a los Hebreos, en el capítulo número 8. Hemos estado, hermanos, predicando de este libro, esta serie de predicaciones, cosas mejores del nuevo pacto. Y hoy toca, hermanos, ya el capítulo número 8. Me dicen amén cuando estén ahí. Amén. Muy bien, vamos a leer, hermanos, del versículo 6 al versículo 12. Y hoy vamos a hablar justamente del pacto, cosas mejores de este pacto. Dice la palabra de Dios en Hebreos. Voy a leer, hermanos, la nueva traducción viviente en esta ocasión. Recuerden que siempre que leo la palabra de Dios, la leo en la RBR 60, salvo cuando se los indico, que es otra como en esta ocasión. Así que Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 12 en la nueva traducción viviente. Dice: pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Versículo 9. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberás conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Permítame hacer una oración. Bendito Padre, Señor, te damos a ti la gloria y la honra. Gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que tu palabra nos bendiga en este día, que tu palabra nos confronte, Señor, que tu palabra sea como un bálsamo, Señor, para la vida de aquellos que la necesiten, Padre. Nos encomendamos a ti en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, amados hermanos, amigos, quiero que pensemos por un momento en que estamos en un mercado buscando comprar un producto que fuimos a buscar. Encuentran un puesto donde venden ese producto, ese artículo que fueron a buscar, un mercado donde hay muchos puestos, y de repente encuentran ese producto en un puesto donde lo están vendiendo. Y ustedes preguntan precios, lo revisan, y cuando están por comprar, una persona se acerca a ustedes y les dice: fíjate que estos productos que venden en este puesto son muy buenos, pero hay productos aún mejores en la tienda de al lado. La pregunta aquí es: ¿no querrían ir a ver esos productos que son mejores a ese puesto de al lado?
La respuesta natural es que sí, ¿verdad? De hecho, comúnmente lo hacemos cuando vamos por una calle y nos paramos en un lugar y vemos un artículo y nos agrada, mas no nos convence y luego alguien nos dice, vamos a seguirle porque allá adelante hay otras tiendas, ¿verdad? Y aún y cuando ya estamos a punto de, si alguien nos dice, es que fíjate que allá a la otra cuadra está otra zapatería donde vas a encontrar unos tenis mejores que estos, ¿sí? Y entonces le decimos a la señora, a la señorita, al muchacho que ya nos sacó como 35 cajas de zapatos que no queremos, le decimos, ahorita regreso, y ya no regresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quisieron ir a ver ese algo mejor que alguien les dijo. Como personas, normalmente buscamos siempre tener lo mejor. Siempre buscamos ir cambiando o ir buscando mejor. Por eso es que tenemos aspiraciones. Queremos mejorar año con año nuestro sueldo. Tan es así que hay una ley que incrementa en nuestro país año con año el sueldo, el salario mínimo. Aspiramos a tener cada año un mejor carro. Por eso es que las armadoras cada año sacan un modelo nuevo que nos prometen que no solamente es nuevo, sino que es mejor. Aspiramos a tener un mejor celular. Por eso es que las empresas tecnológicas año con año renuevan el modelo, que nos dicen, no solamente es el nuevo, sino que es mejor, porque tiene mejor cámara, porque tiene mejor pantalla, porque tiene mejor resolución, porque toma mejores fotos, porque tiene un mejor forma de moverle, una mejor intuitividad, porque tiene mejor. Por eso es que queremos cada año renovar nuestro celular, nuestro carro, si es posible, nuestra casa mejor. Tan es así que hace tiempo se hizo un anuncio, una burla, una broma de un jugador de fútbol nigeriano llamado Emanuel, no es broma, Emanuel Emenike. Él se había casado con Miss Nigeria 2013. Normalmente muchos futbolistas se casan con modelos, actrices y cosas así, ¿verdad? Bueno, deportistas. Y se hizo una broma de esto, de que las personas siempre buscamos lo mejor, porque este hombre, luego de estar casado con la señorita Miss Nigeria 2013, se divorció de ella y se casó con Miss Nigeria 2014. Es cierto eso. Y entonces se hizo una broma de que, pues así como todos buscamos, este hombre buscó actualizar a una mujer con un nuevo sistema operativo, ¿sí? Como se cambia de celular, de computadora, de versión de software, y se cambia de carro y de celular cada año. Bueno, eso es porque así somos los seres humanos, así somos las personas, las empresas saben esto, las empresas saben esto, y por eso es que como consumidores que nos conocen, año con año están sacando nuevas cosas porque saben que siempre buscamos. Pero la palabra de Dios nos presenta algo justamente de este asunto. La palabra de Dios nos dice que en la antigüedad había un pacto antiguo, un pacto viejo, un pacto que Dios había hecho con los hombres. Y la misma palabra de Dios en este pasaje que leímos en Hebreos, nos dice que Dios hizo un pacto en la antigüedad con los hombres que es viejo, que ha caducado, que es antiguo, y que ahora Dios nos ha dado un nuevo pacto, pero que no solamente es un nuevo pacto, sino que es mejor que el anterior. Así que hoy, hermanos, quiero que meditemos y pensemos con este pensamiento, con el pensamiento de que Cristo es el mediador de un nuevo
y mejor pacto. La palabra mediador quiere decir alguien que está entre dos personas para unirlas. Y esta persona, conocido como intermediario, ¿sí?, justamente hace eso de mediar entre dos personas o entre dos partes en un conflicto, en una disputa. Este mediador debe representar a las dos partes, no se pone del lado de una, representa a una parte, representa a otra parte como mediador buscando solucionar un conflicto. Bueno, muchas religiones tienen mediadores. En religión, el mediador es un sacerdote. Y este sacerdote o mediador lo que busca hacer justamente mediar una disputa entre Dios y los hombres, pero más aún las religiones afirman que todo sacerdote debe de buscar la reconciliación, no mediar, sino reconciliar a Dios con los hombres, o en otras religiones a sus dioses con los hombres. La palabra pacto, por otro lado, tiene la idea en hebreo de una alianza o de un acuerdo. La palabra en hebreo es berit, que tiene que ver con una alianza justamente establecida entre dos partes. En nuestro caso, Jesús, que es mediador de un nuevo pacto, busca, hermanos, hacer una alianza, un acuerdo, por así decirlo, entre Dios y la humanidad. El versículo 6 que leímos dice ahí, ponga atención, pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en mejores promesas. Hoy quiero que pensemos en tres cosas. Después de saber que un pacto es una alianza y que un mediador, en este caso sacerdote en religión, es un mediador que busca reconciliar a Dios con los hombres. Quiero que pensemos en tres cosas. Número uno, ¿por qué Dios hace pactos con la humanidad? Él siendo Dios, siendo el creador, el todopoderoso, ¿por qué ha hecho pactos con la humanidad? Porque aquí estamos diciendo, y en Hebreos, que al menos Dios, porque ha hecho más, al menos Dios ha hecho dos pactos. Un pacto antiguo y un pacto nuevo y mejor. Esa es la primera cosa en la que quiero que meditemos. La segunda, quiero hablarles justamente de que ese pacto anterior tenía limitaciones. Ese pacto antiguo, ese pacto viejo tenía limitaciones. Por eso es que fue necesario que Jesús viniera a darnos un mejor pacto. Y por último, en las bendiciones, tercer punto, que meditemos en las bendiciones de ese nuevo pacto. ¿Por qué Dios hace pactos siendo Dios con la humanidad? Bueno, su palabra nos da la respuesta. Dios, hermanos, amigos, es un Dios relacional. Dentro de sus atributos, su naturaleza, su carácter, Dios es un Dios relacional. No es un Dios que busca estar solo, no porque nos necesite, sino porque Él en su amor y su misericordia ha buscado relacionarse con la humanidad. De hecho, Dios en sí mismo es un Dios relacional que se relaciona, interesantemente, consigo mismo. Se relaciona en la forma de Dios Padre con Dios Hijo y con el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice, cuando Dios creó al hombre, Dios dijo, hagamos al hombre. Y cuando dice hagamos, está hablando en plural, ¿sí?
El Nuevo Testamento nos dice que todo fue hecho y constituido por el Hijo. Y entonces nos deja ver que en el momento mismo de la creación, Dios relacionándose consigo mismo, hablando consigo mismo, dice, hagamos al hombre, después de haber hecho toda la creación. Dios es un Dios relacional. Y así como se relaciona consigo mismo en las tres personas de la Trinidad, Dios ha buscado desde el principio de la creación relacionarse con el hombre. Cuando creó Dios al ser humano, al hombre y a la mujer, lo vemos relacionándose, hablando con él, con Adán, con su mujer. Y dice la palabra de Dios en Génesis que Dios estaba con ellos. Y ese estaba con ellos es Dios, como Dios relacional, se relacionaba con el ser humano, con los seres humanos que había creado. A través de los pactos, hermanos, Dios ha prometido bendiciones y una relación especial, relacionarse con nosotros como seres humanos, pero como todo pacto se espera que es una alianza y un acuerdo entre dos personas, se espera que Dios cumpla su parte, que lo hace siempre, y que el ser humano también cumpla con su parte. A raíz, hermanos, de que el hombre, la mujer desobedecieron a Dios, ustedes lo saben, hubo una diferencia y una separación entre Dios con la humanidad. Y la razón es clara. Sabemos que Dios que habita en santidad no puede tener comunión ni habitar con las tinieblas. El hombre, la mujer se metieron en ese asunto, hermanos, en ese problema de estar separados de Dios por causa de su desobediencia. Dios los expulsa, ya no estaba junto con él en su presencia, y Dios remedió este asunto, hermanos. En el Antiguo Testamento encontramos a Dios prometiéndole al ser humano volver a relacionarse con él. Y de hecho encontramos en todo el Antiguo Testamento a Dios hablando y haciendo pactos con diferentes hombres, buscando estar relacionado con la humanidad. Vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 12 que Dios hace un pacto con Abraham. ¿Recuerdan eso? Dios le prometió hacerlo padre a Abraham de una gran nación y por medio de él, por medio de Abraham, bendecir a todas las naciones de la tierra a través de su descendencia. Y Dios hizo un pacto con este hombre, Adán. Y este pacto muestra, hermanos, el amor que Dios tiene por nosotros para bendecirnos. Él desea bendecirlos, Él quiere bendecirnos, quiere que estemos bien, quiere que estemos junto a Él, ¿sí? Y quiere que en el nombre de Él, ¿sí?, vivamos en armonía. El hombre ha cometido diferentes errores, pero esto no es que haya agarrado, descuidado a Dios. Dios tenía planeado esto desde siempre. Pensemos, por ejemplo, en Dios como Padre, en nosotros como padres cuando le hacemos promesas a nuestros hijos. Un padre puede hacer una promesa a su hijo y decirle: hijo, mientras yo tenga vida, yo siempre voy a estar contigo. Y ¿sabes qué? Te voy a ayudar a que construyas un futuro, que te vaya bien cuando crezcas y cuando tengas tu propia familia. Bueno, un pacto, hermanos, es como esa promesa que uno le hace a un hijo de ayudarlo a construir un mejor futuro. Pero en este caso, el pacto que Dios ha hecho con la humanidad es mejor que esa promesa que nosotros como padres humanos limitados podemos hacerle a nuestros hijos. Ese pacto es una promesa divina que Dios nos ha hecho, pero sellada por su fidelidad. ¿Por qué Dios hace pactos con los seres humanos? Bueno, para revelarle su amor a la humanidad, y de esta forma lo hace. ¿Por qué Dios hace pactos con los hombres, con los seres humanos? Para guiarlos hacia un propósito. Los pactos nos proporcionan una guía, y aquí
la ilustración que podemos usar para entenderlo mejor es en nuestro tiempo. Estamos acostumbrados todos nosotros a llegar a un lugar nuevo al que no sabemos, que por primera vez estamos acostumbrados a llegar mediante el uso de la tecnología, ¿verdad? Antes no era así. Antes todavía yo recuerdo cuando íbamos a determinado lugar, llegábamos pues como Dios nos daba a entender, ¿verdad? Valga la expresión. Preguntábamos, oiga, ¿cómo se llama esta calle? Y oye, ¿y cómo esto? Y no, por aquí no era, y nos regresábamos y íbamos con indicaciones. Bueno, ahora en nuestro tiempo estamos acostumbrados al uso, por ejemplo, de un GPS, ¿verdad? Un GPS es un mapa, pero digital. En este caso, hermanos, entendamos un pacto como esa guía, como ese mapa que Dios utiliza para llevarnos hacia Él. Es una guía, un ayo se le conoce en el Antiguo Testamento, para llevarnos hacia Él. Está Dios esperando por nosotros, nos manda a llamar, pero nosotros, hermanos, así como personas extraviadas sin GPS, nosotros sin una guía de Dios andamos por donde se nos dé la gana, ¿sí? Nos perdemos, no porque no tengamos un GPS, sino porque estamos acostumbrados a ir hacia donde queramos. Bueno, Dios nos ha dado pactos, hermanos, para guiarnos como si fuera un mapa hacia Él. Y ahí está la ley, ¿sí? Dios hizo un pacto con Moisés. Ese se le conoce como el pacto mosaico, está en el Éxodo, hermano. Y Dios le dio ese pacto, que es la ley, a Moisés, al pueblo de Israel, para decirles cómo debían vivir la vida, para que fueran bendecidos, para ser un pueblo santo, apartado de Dios. Por eso Moisés en Deuteronomio, al final, les dice al pueblo: he aquí he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Moisés dice: elige pues la vida para que vivas bendecido con tu familia. Pero el pueblo de Dios, hermanos, lo podemos ver en el Pentateuco, a través de las generaciones, a pesar de que Dios había dado un pacto y una guía a cumplir para vivir para Él, el pueblo de Dios siempre se desviaba, a pesar de que tenía. Imagínese usted esto: usted tiene un GPS, ¿sí?, un mapa digital en su carro, en su celular, para llegar a tal lugar, y imagínese tal necedad, en vez de ir a ese lugar, se iba hacia otro lado. Y entonces el mapa le decía: es para acá. Se ha ido por otra calle de donde le dice el mapa, y el mapa se vuelve loco y empieza a dar vueltas y redirección. Y imagínese, es una necedad así que Dios le dio al pueblo un GPS, y el pueblo quería llegar a Dios, pero por otro lugar diferente a las indicaciones que estaban ahí. Bueno, si usted viera a una persona haciendo eso: oye, ¿cómo vamos a llegar? No, yo me voy por donde yo quiera. Oye, pero ahí está. No, vamos a llegar. Así, de ese tamaño de necedad se ve cuando Dios le puso al pueblo un pacto a través de Moisés, le dio las piedras, hermano, de la ley, pero el pueblo vivía, el pueblo vivía como quería, hacía lo que quería, no siguió ese pacto, ese mapa, esa guía que Dios le dio. Así es como funcionamos los seres humanos. ¿Por qué Dios hace pactos con los hombres? Bueno, porque Él, que es un Dios relacional, que planeó desde el inicio vivir relacionado para siempre con el hombre, y que el hombre, por su desobediencia, se desvió, Dios establece pactos para su pueblo perdido, para redimirlo. Así que Dios hace pactos con su pueblo porque quiere un plan, siempre quiso un plan de redención. Desde la caída de la que les estaba hablando, Dios diseñó un plan para redimir a la humanidad de su pecado. Y en ese caso, los pactos son pasos progresivos
en el plan que Dios estableció para llevar a las personas a Cristo. Dios, hermanos y amigos, planeó, si lo queremos ver así, estar con el hombre. El hombre desobedeció y se fue de ese plan que Dios tenía, pero no es que este plan de redención sea un plan B. Los seres humanos estamos acostumbrados a decir, bueno, tenemos este plan, pero si no funciona, entonces hay un plan B, y si no, pues un plan C, y si no, pues a ver cómo le hacemos, pero funciona. No, Dios tenía un plan de redención desde el inicio. Él sabía en su conocimiento que el hombre, el ser humano, se iba a desviar, y había trazado, dice la palabra de Dios, desde la eternidad pasada, había trazado este plan de redención, la necesidad de tener un nuevo pacto. Él sabía que eso iba a ser necesario. ¿Por qué? Porque Dios quiere, como Dios relacional, amoroso y misericordioso, que el hombre viva para siempre con Él. Y no iba a haber nada, hermanos, ni aún la desobediencia del hombre, ni aún el deseo de irse por otro lado. No iba a haber nada, como dice Romanos, que separara al hombre de Dios, porque Dios quería vivir con Él. Y no hay nada que se interponga ante la soberanía y el plan de redención que tiene Dios para nosotros. No hay nada. En el Antiguo Testamento, el pacto antiguo que Dios había hecho con los seres humanos incluía diferentes cosas. Incluía, por ejemplo, que como el hombre se equivocaba, pecaba, ¿sí?, para seguir viviendo, incluía el sacrificio de animales, corderos. Sí saben eso, ¿verdad? Esos animales eran muertos mediante sacrificios, pero esos sacrificios eran temporales. Hay muchas personas que han preguntado, me han cuestionado, ¿por qué? ¿Por qué Dios mandó o permitió ese tipo de cosas, castigando a un animal indefenso, ¿verdad? Y ahora más en nuestro tiempo, ¿verdad? Con los defensores de los animales, que defienden más a los animales que a sus hijos. No sé por qué. Y se confunden, ¿verdad? No, pero ¿cómo puede ser posible que Dios haya mandado esto y que Dios tal, pero si el animal no hizo nada? Bueno, déjeme decirle que si se conduelen de la muerte de los animales en el Antiguo Testamento para que Dios le permitiera al pueblo seguir viviendo, con mayor razón deberían condolerse de la muerte de un hombre que fue perfecto y que murió por usted cuando no se lo merecía. Con mayor razón. Y sin embargo, las personas van por ahí pensando en que hay hubo un hombre que se llamó Jesús, ¿sí? Y que pues murió, pues quién sabe por qué, ¿verdad? Pero pues yo vivo mi vida, y se conduelen, se sienten tristes por la muerte de un animal y ahora de su mascota, pero no se conduelen de el sacrificio de Cristo, de la forma tan agónica en que murió y que sufrió, y a pesar de eso, a la mayoría de la gente les pasa de noche. Bueno, Dios ha hecho pactos con los seres humanos porque anhela, quiere Él, porque así le plació vivir en relación con la humanidad. Hay un profundo deseo de Dios que sufre incluso cuando los seres humanos están lejos de Él, no porque los necesite, sufre porque los ama y sabe que lo que más les conviene es que estén con Él. Así de grande es el amor de Dios. ¿Por qué hubo la necesidad de un nuevo pacto? Si ya existía un pacto que Dios había hecho con Abraham de hacerlo padre de muchas descendencias de generaciones, y había hecho un pacto con Moisés diciéndole al pueblo: este es el pacto, estas son las tablas, esta es la ley, y cumple la ley y vive para siempre en bendición con tu descendencia. Como Moisés dijo: aquí está, he puesto delante de ustedes las bendiciones, elige la vida, vive para siempre en bendición con tu descendencia. ¿Por qué la necesidad
de ahora un nuevo pacto? Porque hay cosas mejores en un nuevo pacto, si Dios ya había hecho un pacto. Bueno, el pacto antiguo, el pacto anterior, tenía limitaciones. El pacto antiguo, hermanos, amigos, fue un acuerdo bilateral que Dios hizo con el pueblo, la nación de Israel, que fue el pueblo elegido. Dios prometió ser su Dios en ese pacto. Yo les digo, yo voy a ser tu Dios. Él prometió ser su Dios, prometió protegerlos, prometió bendecirlos, siempre y cuando Israel obedeciera los mandatos. Éxodo 19, 5 y 6, Dios dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros, ustedes, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero había una condición, porque los pactos tienen condiciones. Dijo, yo voy a ser su Dios, los voy a proteger, los voy a bendecir. Van a ser una nación y un pueblo escogido, una nación santa especial por sobre todas las naciones. Pero lo que tienen que hacer ustedes es oír mi voz y guardar mi pacto. Nada más. Es lo único que tienen que hacer. Este pacto quedó formalizado en el Sinaí, cuando Moisés recibió las tablas de la ley y muchas otras. Pensemos en este pacto que Dios hizo con el pueblo con algo muy sencillo, un contrato laboral. Usted es empleado y tiene un jefe, ¿sí? Y cuando se va para contratarse en un lugar, su jefe saca unas hojas, que es un contrato, y su jefe establece ahí cuáles son las reglas de ese contrato y le dice, lo único que tienes que hacer es cumplir con tus actividades y llegar a determinada hora y muchas cosas, ¿verdad? Otras cosas, otras tantas. Pero en resumen, haz tu trabajo y llega a tiempo. Y yo me comprometo a pagarte un sueldo. Y si cumples con tu trabajo, te voy a pagar aguinaldos y bonos y prestaciones. Y si te quedas fuera del horario que está establecido en el contrato, te voy a pagar más, te voy a pagar horas extras y te voy a pagar si trabajas el día que descansas. Es un contrato, tú cumple con tu trabajo, hazlo bien y yo te pago. Pero en nuestro tiempo, en nuestro contexto, no todos, porque no se ofendan, los trabajadores son malos, ¿sí? Y quieren llegar a la hora que quieren llegar, ¿sí? Y no quieren apoyar en otras actividades. Es que esas actividades no me tocan, no me corresponden. A mí me dijeron que hasta aquí, ¿sí? Entonces, si me paso para allá, pues, es doble sueldo, ¿sí? Y no quieren cumplir con sus responsabilidades y por eso, ¿sí?, quieren de todos modos ganar lo mismo o ganar más. Dije que no estoy diciendo nada de aquí, no estoy mencionando a nadie. Si alguien lo ofende es porque necesita corregirse en su trabajo, ¿verdad? Los que no es porque están haciendo las cosas bien. Por eso es que hay la necesidad de conciliación y arbitraje y todo eso, porque a los patrones no les gusta pagar, les hacen como que pagan y los trabajadores hacen como que trabajan, ¿verdad? Y entonces hay necesidad de mediadores, conciliación y arbitraje, ¿verdad? Bueno, porque así somos los seres humanos. ¿Por qué se tuvo que hacer un nuevo pacto? Dice Hebreos 8, ahí donde estábamos, el versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Sí? Está diciendo el escritor de Hebreos que el primer pacto tenía un defecto, y eso es interesante. Eso es interesante. Ese antiguo pacto que Dios le dio a Israel en el Sinaí, ese pacto basado en la ley de Moisés, era bueno. La palabra de Dios dice que la ley es perfecta. Hebreos, el escritor, nos dice que ese pacto tenía un defecto, tenía un problema. ¿Cómo es que si la ley es perfecta, ese pacto
tenía un problema. ¿Sabe cuál era ese problema? Dependía de la obediencia humana. Ese era el problema que tenía el pacto. Porque Dios le dijo, si oyeres mi voz y cumplieres mis mandatos, entonces tendrás todo lo demás. Serás mi tesoro, mi pueblo especial, una nación santa, separada, bendecida por encima de todas las demás naciones de la tierra. Nada más oye mi voz y cumple mi pacto. Ese era el defecto, el problema que tiene el Antiguo Testamento. Y ese es un problema en que se encuentran muchas personas en nuestro tiempo que no aceptan al Señor, que dicen, cuando se les dice y se les predica el Evangelio de Jesucristo, y dicen, pero es que yo soy buena persona, yo me porto bien, ¿sí? Que piensan que cumplen ese pacto cuando la palabra de Dios en Romanos 3 nos dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque el bien, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, no hay nadie. Sin embargo, hay personas que viven pensando que su obediencia humana es perfecta. La palabra de Dios nos dice que la ley mostraba cómo vivir perfectamente, pero que nadie, sin excepción, nadie pudo cumplirla. Nadie. No se puede. No es posible porque la obediencia humana no existe como tal. La caída del hombre le imposibilitó, le incapacitó, la caída de los seres humanos, a cumplir la ley de Dios. Algunos, yo sé de ustedes, quizá se sientan, como decía ahorita, o tienen la idea de intentar ser buenos por sus propios méritos, pero sintiendo que algo les falta. Bueno, sí es así, algo falta. Pero por eso Dios nos dio un nuevo pacto, para completar eso que nos faltaba. Y con esto quiero cerrar. Ya hablamos de por qué Dios hace pactos con los seres humanos, cuáles eran las limitantes del antiguo pacto. Quiero hablarles de las bendiciones y con esto terminar, las bendiciones de un nuevo y mejor pacto. Hebreos 8:6, lo tenemos ahí, lo leemos nuevamente. Dice, pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en mejores promesas. Este nuevo pacto, hermanos y amigos, no es una mejora menor, no es un nuevo teléfono que cambió, que son igualitos todos, ¿verdad? Y nomás le cambian, como el iPhone que se burlan, ¿verdad? ¿Quién trae iPhone? Que tiene las 3 cámaras y luego se la van girando, ¿verdad? Cada año así, y ya es un nuevo modelo. Ahora el lente se lo pongo del lado derecho y luego arriba y luego abajo, y ya es un teléfono nuevo y mejor. Bueno, este nuevo pacto que Dios nos ha dado no es algo para considerar como poco. Es una promesa completa y perfecta. Es algo que Cristo nos ha ofrecido y que es mucho mejor. Imagínese usted que vive en una casa vieja y alquilada, y esa casa tiene grietas, el techo gotea, la calefacción no existe, no funciona. El dueño, que es la ley, le exige que la mantenga perfecta con sus propios esfuerzos. Usted le dice, quiero reparar esto, pero tómamelo a cuenta como renta. Y le dice, no, es tu responsabilidad mantenerla bien, funcionando. Oye, y si le avanzo algún día, no, esa casa nunca va a ser tuya. Cada vez esa casa tiene más fallas. El grifo roto, la ventana sucia, tiene que pagar reparaciones costosas, pero
nunca va a lograr que esa casa sea suya. Solamente vive estrictas de repararla constantemente, pero con un temor a ser desalojado. Bueno, el Señor nos ha ofrecido algo mucho mejor. Imagínese la misma situación, pero ahora usted viviendo en una nueva casa, moderna, pagada al 100%, no hay grietas, el techo es sólido, tiene calefacción, el jardín que tiene es grande, incluido, perfecto. Usted no pagó nada, nada, Él firmó un contrato por usted. Ya no vive bajo reglas del dueño, ya no tiene que ganarse el derecho de estar ahí, ya no tiene que pagar por nada. Cristo le ha dicho, esta casa es tuya para siempre. Yo la mantengo, solo tienes que entrar ahí y vivir en ella. ¿Qué le parece? Bueno, eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero no, como dice la palabra de Dios, con una casa hecha de barro o hecha con manos, sino con una casa celestial en la eternidad. Ese nuevo pacto nos dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía un problema. Al pueblo de Israel se le dieron las leyes en piedras, ¿sí? Grabadas en piedras. Pero el Señor dice en el versículo 10 que leímos, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. El antiguo pacto estaba escrito en piedra, pero el nuevo, en el nuevo, Dios, hermanos, ha pintado su voluntad en nuestro corazón, en nuestras mentes. Ya no están externamente, sino están en nuestro interior. Esa es la razón por la cual muchos, aunque no conocen a Dios, cuando somos jóvenes, ¿sí? Y nadie nos había dicho que estaba prohibido hacer tal cosa, y luego hacíamos algo indebido y nos sentíamos mal. Bueno, la gente le dice a eso la conciencia. La palabra de Dios nos dice que Él ha puesto sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso lo ha hecho y nos ha capacitado para vivir para Él. ¿Sabe por qué? Por medio de su Espíritu Santo, que lo ha puesto y que lo ha dado y que lo ha prometido. Eso significa que el pueblo de Dios estaba con las leyes esforzándose, luchando por cumplir algo que nunca pudo. Nosotros no tenemos que estar solos, porque el Señor nos ha prometido transformarnos desde adentro con el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Hay muchas personas que cuando les decimos esto, nos escuchan, nos ven, y como yo lo pensé la primera vez que lo escuché, y dije, estos están locos, ¿verdad? Lo que es eso que están diciendo, como el Espíritu, como Dios viviendo dentro de las personas. Eso no puede ser, no es posible. Bueno, para lo que para los hombres es imposible, para Dios no lo es. Él, por medio de su Espíritu Santo, ha puesto las leyes en nuestro corazón y las ha escrito aquí en nuestra cabeza, y ha puesto un profundo deseo. Pero no solamente eso, sino que nos capacita para vivir, para esforzarnos. Y hay algo más, que aún a pesar de que Dios ha puesto las leyes aquí y aquí, Él sabe que por nuestra naturaleza le vamos a fallar, le vamos a desobedecer. Pero aún eso en el nuevo pacto tiene solución. Versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias
Estamos en Hebreos 8. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. Este es el nuevo pacto, hermanos, entre Dios y su pueblo, dice 1 Corintios 11:25. Dios, hermanos, no solo te perdona, sino que se olvida de tus pecados. Dice, este es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, 1 Corintios 11:25. Él hace como que tus pecados nunca hubieran existido. Entendamos eso, nunca más me acordaré. Realmente, sí, realmente la idea, lo que quiere plasmar el escritor es no que a Dios se le vayan a olvidar, no se le olvidan las cosas, pero hará de cuenta que nunca hubieran existido. Cuando dice me olvidaré de tus pecados, nunca más me acordaré de ellos, es que para Dios no existieron. Pero eso no es por méritos propios, porque el pueblo no cumple la ley, no pudo el pueblo de Israel y nosotros tampoco podemos. Pero aquí hay algo maravilloso y está en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nada más hay uno, hermanos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa gracia que nos ha sido dada por aceptar a Cristo, por hacer un nuevo y mejor pacto con Él. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, quien vino, vivió perfectamente y murió por nosotros para darnos su justicia y para darnos la vida eterna que Él ha prometido. No porque yo sea bueno, sino porque como dice Juan 3:16, y todos los hermanos que ya son hermanos y son parte de la congregación, se lo saben de memoria. ¿Qué dice Juan 3:16, hermanos? Porque de tal manera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. No porque nosotros seamos buenos, sino porque a Él así le plació. Él nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esas son las cosas nuevas del mejor pacto. Creer en Él, vivir para Él, esforzarse, dejar que nos transforme, que el Espíritu Santo viva en nosotros, se haga la obra cada día en nosotros. Y ese pacto ha quedado plasmado aquí y acá para bendición suya, pero para la gloria de Dios. Amén. Bendito Padre, Señor, te damos a ti la gloria, te damos las gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es poderosa, es perfecta, Señor. Tu palabra nos alumbra, Señor, de tal manera que podemos ver, Señor, en medio de una gran oscuridad y podemos andar por un camino que es oscuro, porque tu palabra nos alumbra, Señor, y podemos andar a través de él en este mundo, Señor, que está en tinieblas, alumbrados por la luz de tu palabra, Señor. Ayúdanos a que tu palabra quede guardada en nosotros, Señor, que pueda ser usada, Señor, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te ruego para que el Espíritu Santo haga la obra en aquellos, Señor, que aún no te conocen, que aún no te reciben, Señor. Bendícelos, ayúdales, que haya bendición para sus vidas, pero que puedan, Señor, reconocer a tu Hijo como Señor y Salvador y que puedan vivir bajo las promesas, bajo la bendición de este nuevo y mejor pacto en Cristo. Nos encomendamos a ti, te rogamos y te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén.